Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su canal, El Abismo. Antes de continuar, deja en la sección de comentarios desde qué país o estado nos estás escuchando, que te estaremos leyendo. Continuemos con el video. Los vigilantes de la morgue. Jeff Conway trabajaba desde hacía poco más de 2 meses en el edificio de la morgue y detestaba su trabajo. Le producía repelús. Su empresa de seguridad lo había destinado allí, aunque él ya había pedido el traslado a otro lugar. Le daba lo mismo si lo trasladaban a un banco o a cualquier otra empresa privada, pero no quería seguir trabajando allí. Aquel lugar le producía escalofríos. Odiaba cada segundo que pasaba allí. Siempre tenía el turno de noche, que hacía junto con otro compañero que ya era veterano. Este ya estaba resignado. Trabajaba en el depósito de cadáveres de Boston desde hacía ya varios años y no parecía excesivamente preocupado o descontento. Solían turnarse, y mientras uno observaba atentamente la gran pantalla dividida en 12 cuadrículas, tantas como cámaras había ubicadas tanto en el interior como en el exterior del extenso recinto, el otro hacía su ronda por el edificio. Jeff caminaba lentamente por uno de los largos y estrechos pasillos. El tubo fluorescente que había en el techo se encendía y se apagaba cada poco segundo, creando una atmósfera agobiante y terrorífica. De repente, a Jeffrey le pareció escuchar un pequeño ruido, como el de una puerta que chirriaba y se abría al fondo de uno de los largos pasillos. Nervioso y algo asustado, dobló a la derecha y se encaminó por el oscuro pasillo que daba a la sala refrigerada donde los cuerpos de los cadáveres recientes se encontraban sobre las camillas, bajo una sábana blanca. Venciendo su instintivo miedo hacia los muertos, Conway encendió su linterna y empuñó su arma reglamentaria. Poco después abrió la puerta y entró en la sala refrigerada donde se hallaban los cadáveres pendientes de practicarles la autopsia, entre 2 y 5 grados. Iluminó con su linterna hacia todos lados y no observó nada extraño. Tal vez por su natural aprensión, su instintivo miedo hacia la muerte, o por su autosugestión, le había hecho escuchar un ruido imaginario. Cerró la puerta y salió de la fría y aséptica sala. De nuevo volvió a caminar por el estrecho y largo pasillo, cuando de pronto sintió la extraña e indefinible sensación de que no estaba solo, de que algo o alguien se encontraba detrás de él. El corazón comenzó a martillearle con fuerza en el pecho. Se dio la vuelta rápidamente y con el haz de luz de la linterna iluminó el oscuro pasillo. Al instante vio algo que le heló la sangre en las venas. Observó a una mujer envuelta en lo que parecía un camisón o un sudario blanco, con el largo cabello que le cubría totalmente la cara, ocultando su faz demacrada. Loco de terror dio media vuelta y corrió por el pasillo intentando alejarse lo más rápido posible de aquella terrorífica visión de ultratumba. Pocos minutos después llegó jadeando, con la respiración agitada y la cara congestionada por el miedo, hasta la pequeña sala en donde se encontraba su compañero controlando lo que las cámaras captaban. ¿Has visto eso, Fred? Fred no se movió, permanecía con la vista fija frente al panel de control de las cámaras. Jeff se acercó a él, preocupado, y volvió a hablarle. Fred. ¿No me has oído? Fred permanecía impertérrito. Muy extrañado, Jeff se acercó a él y observó aterrorizado que éste tenía un fino tajo en el cuello y que la sangre estaba empezando a manchar el cuello de su camisa blanca. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? Jeffrey aún no se había repuesto de la impresión de ver a su compañero muerto, cuando volvió a sentir la angustiosa sensación de que había alguien detrás de él. Se dio la vuelta y ante él vio el espectro de la mujer con el largo cabello negro que le cubría la cara por completo. Esta llevaba en su mano derecha un cuchillo de ancha y afilada hoja manchada de sangre. Jeff intentó levantar su pistola para disparar sobre aquel engendro, sobre aquel ser infernal, pero se hallaba completamente paralizado por el terror. Un segundo más tarde, la fantasmal figura se abalanzaba sobre él y le clavaba repetidas veces el cuchillo en el pecho y el estómago, mientras la sangre surgía con profusión de las heridas. Conway cayó al suelo mortalmente herido.
Justo antes de morir aún tuvo tiempo de escuchar la siniestra y demencial risa que emitía aquel ser surgido del negro abismo del infierno, de aquella hija del diablo. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para más contenido. El exconvento. Desde niño siempre me ha gustado el terror. Cuando tenía apenas 6 años, mi niñera me ponía películas de ese género, hasta que a mis 13 años comencé a verlas en casa con mis primos. Además, me encantaba leer acerca del tema. Tenía pesadillas de manera recurrente. Las que más recuerdo fue cuando a los 8 años soñé con cómo un horrible hombre me arrancaba los dientes con unas pinzas, y a los 15 soñé con una bruja enorme sin una pierna que quería cocinarme en su enorme caldero. Hasta los 18 mis pesadillas cesaron. Recuerdo que dejé de estar en contacto con el mundo del terror, hasta que un día mi mejor amigo Iván me invitó a un nuevo proyecto. Quería grabar videos de miedo para YouTube y me dijo que le gustaría que ambos fuéramos a lugares embrujados y narráramos la historia. La verdad me pareció una gran idea, pues era la oportunidad perfecta de adentrarme de nuevo en el mundo del terror, así que acepté. Ahorramos para una cámara durante 3 meses y cuando por fin la conseguimos, planeamos cuál sería nuestro primer destino. Buscamos en internet acerca de lugares encantados cerca de la ciudad y de todos los que aparecían, nos llamó la atención uno en particular, pues era muy cerca de donde vivíamos, además se veía bastante aterrador. Era un convento abandonado, que por lo que decían llevaba más de 100 años deshabitado gracias a los aterradores sucesos que habían sucedido ahí. Contaban que en el siglo pasado había sido una enorme vecindad y que ahí vivieron muchas personas, pero algunas de ellas eran malas. Ahí hubo asesinatos, prostitución y vandalismo, así que las vibras eran pesadas. Cuando lo convirtieron en convento todo fue mucho peor, aunque debió ser diferente. Se cuenta que los sacerdotes abusaban de las monjas y cuando éstas salían embarazadas, las tiraban al pozo que estaba en el medio de aquel sitio. Además, que ahí se llevaron a cabo varios exorcismos, el más impactante fue el de María, una niña de apenas 10 años que sufría convulsiones y a la que su voz cambiaba a más grave sin razón. Un sacerdote dijo que tenía al demonio dentro y que debían sacarlo cuanto antes para que no afectara más la salud de la pequeña. El exorcismo parecía ir bien, hasta que el demonio golpeó al exorcista tan fuerte que falleció al instante y a continuación la niña se golpeó a ella misma con una fuerza impresionante, y aunque los demás sacerdotes y el padre de la niña trataron de impedirlo, los golpes también la mataron. Por último, los vecinos del lugar dicen que muchas sectas satánicas iban a ese lugar a hacer sus rituales. Por todo esto pensábamos que el lugar debía guardar mucha mala energía, y por ende, seguro que podríamos grabar algo interesante. Después de muchos años de investigar y leer cosas de terror, había aprendido a cómo llamar espíritus y cómo ahuyentarlos con fuego y sal. Jamás lo había intentado, pero creía que era hora de poner todos esos conocimientos a prueba en los videos. Recuerdo que decidimos ir al lugar un jueves para pedir permiso y explorar antes de la grabación. El velador, llamado Rubén, se emocionó mucho y nos pidió salir en el inicio del video, a lo que accedimos. Entramos al lugar y con el primer paso que dimos pudimos notar que el aire era muy pesado y aterrador, a pesar de que era de día. El sitio era enorme, la construcción era muy vieja, se escuchaba mucho eco y los pasillos eran larguísimos. En medio del lugar estaba el patio y tenía un pozo en el centro. El convento era de 4 pisos, pero don Rubén nos dijo que no podíamos ir al último, estaba totalmente prohibido, y cuando le preguntamos por qué, no nos quiso decir. Nos contó casi todo lo que ya habíamos leído del lugar, pero añadió sus propias historias. Un día estaba barriendo por la noche los pasillos, y cuando llegó al que daba hacia el patio, se aterró al ver a lo que parecían sacerdotes en fila tirándose en el pozo. Esa noche salió corriendo de ahí. Tomó su bicicleta y se fue, no le dijo a nadie qué había pasado, pasó la noche en casa temblando de miedo al recordar aquella escena.
También nos platicó que una vez encontró a un grupo de mujeres en círculo alrededor de una mesa, donde estaba una cabra ya muerta. Las mujeres decían palabras muy raras y se untaban en la cara la sangre del animal. Esa noche también fue a casa pues no quería hacerse el valiente, ya que esas cosas eran del demonio. También nos dijo que por las noches siempre se escuchan risas, gritos o rasguños dentro del lugar, pero que prefería ignorarlos y que después de tantos años se acostumbró. Nos parecía un lugar fascinante y sentíamos la maldad que habitaba ahí, era perfecto para iniciar. Agradecimos al amable velador y nos fuimos al parque a ensayar lo que diríamos y por dónde empezaríamos. Después de tener todo listo partimos a nuestras casas a descansar pues seguro la siguiente noche sería cansada. Lo raro de aquello fue que cuando estaba a punto de dormir, escuché algo raro afuera de mi cuarto, sabía que no era mamá ni mi hermano, pues no reconocía aquellas pisadas. Además supe que no eran ellos cuando escuché como alguien rasguñaba la pared. No le di mucha importancia, pensé que debía ser solo mi mente, pero supe que no, cuando sentí como alguien o algo tocaba mi mano destapada. Eran unos dedos helados, y pude sentir también las uñas rasgando mi piel. En ese momento me quedé en shock, me quedé inmóvil cerrando los ojos fuerte y rezando, esperando que ese ser se fuera por sí solo. Después de unos segundos que pude sentir como horas, el ambiente volvía a estar como antes y respiré profundamente agradeciendo que eso se hubiera ido. Me quedé dormido y después de muchos años volví a tener pesadillas. Esa vez soñé que estaba con Iván en el convento y que mientras mirábamos al fondo del pozo, mi amigo me empujaba hasta hacerme caer dentro. Sentía cómo caía y al ver hacia abajo notaba que estaba todo lleno de cadáveres. Desperté sobresaltado y me sentí mejor al saber que solo había sido una pesadilla. Pero todo cambió cuando abrí los ojos, porque vi a alguien al lado de la puerta, no podía creerlo, limpié mis ojos con mis puños y seguía ahí, esta vez pude ver su rostro claramente. Era un hombre alto, de piel clara, su sonrisa, al ver que había notado su presencia, se hizo más grande, casi salía de su cara. Mi miedo aumentó cuando vi que sus pasos iban hacia mí, ahí no aguanté más y grité. Mi madre vino corriendo, me encontró bajo las sábanas llorando y gritando desesperadamente. Mi madre me dijo que probablemente había agarrado un mal aire por la vibra del lugar. Por la tarde llegó Iván en su camioneta, llevaba lámparas, la cámara, alcohol, la sal y unos sándwiches por si nos daba hambre. Subí y nos fuimos hacia el exconvento. En el camino le platiqué a mi amigo sobre lo que había soñado y lo que había pasado, y sorprendentemente me dijo que él también había tenido pesadillas muy extrañas, y que toda la noche escuchó que alguien arrastraba algo fuera de su cuarto y que no salió por miedo. Cuando llegamos don Rubén nos recibió con gusto y nos guió hacia la entrada. Como habíamos quedado él salió al principio de la filmación contando sus experiencias ahí, después seguimos nosotros dando el recorrido. Primero pasamos por uno de los enormes pasillos, donde escuchamos el maullido de un gato, pero eso no era un maullo normal, empezamos a tener mucho miedo, aunque todo eso haría que la primera grabación fuera un éxito. Continuamos por los demás pasillos mostrando las habitaciones, y cuando llegamos al patio, el sol se escondió por completo revelando la tenebrosa oscuridad. Contamos lo que se decía que había pasado ahí, y ese fue el lugar perfecto para hacer las cruces con alcohol y sal. Prendimos el fuego, y las llamas primero se veían de un color rojo intenso, pero poco a poco se volvían completamente verdes, por un momento una de ellas parecía ser una garra. Al apagarse, pasó algo muy extraño. Escuchamos algo en el último piso, y al voltear a ver a la ventana vimos a alguien que se asomaba. Eso no era normal, lo grabamos y aunque moríamos del miedo teníamos que mostrarnos seguros. Después de un rato decidimos comer y despojarnos un poco, porque parecía que habíamos corrido un maratón, estábamos demasiado cansados, como si algo nos hubiera robado toda la energía. Al terminar nuestros sándwiches seguimos con lo que nos faltaba del lugar, todo iba bien, y de hecho al llegar al último piso y finalizar el video ya no teníamos tanto miedo. Nos sentamos un momento al platicar sobre lo genial que quedaría,
pero después de unos minutos algo interrumpió nuestra conversación. Se escuchaba en una de las habitaciones. Nerviosos y algo asustados decidimos ir a ver para quitarnos la duda y comprobar que no era nada. Caminamos hacia allá y al entrar vimos que había una enorme bañera blanca. Al acercarnos más notamos que estaba llena completamente, pero no de agua, sino de lo que parecía ser sangre. Dimos un paso hacia atrás, nos miramos sin decir nada y corrimos, pero el sonido del líquido nos hizo voltear por inercia. Aún recuerdo perfectamente sentir como si el corazón fuera a salir de mi pecho, cuando vi a aquel ser brotar de ahí, lleno de sangre. Lo miré durante unos segundos apenas, pero se parecía mucho al hombre que había visto en mi cuarto esa mañana. Dejamos todo ahí sin importar nada y llegamos hasta la entrada donde el confundido velador nos preguntó qué había sucedido. Le dijimos lo que habíamos visto y mi amigo y yo fuimos a la camioneta y salimos lo más rápido que pudimos de ahí. Dejando a don Rubén preocupado, nadie dijo una sola palabra en el camino hasta el otro día que nos reunimos en su casa y comentamos lo que había pasado. Nos armamos de valor y decidimos ir a recuperar nuestras cosas del lugar, pero ya no pudimos recuperarlas porque ya no estaban. Ahí quedó nuestro proyecto, en una experiencia aterradora que hasta el día de hoy sigue dando vueltas en mi cabeza. Una noche en la farmacia. Me llamo Luis, me dicen el Funky, tengo 30 años y soy de Tamaulipas. Mi padre dejó a mi madre cuando yo tenía 13, ella se sumió en una profunda depresión y terminó saliendo por la puerta falsa 2 años después. Me quedé completamente solo, no tenía nada que me atara a México, así que me crucé de forma ilegal a los Estados Unidos. Allá viví por 12 largos años. Quiero dejar bien en claro que no regresé a México por gusto, sino que me deportaron. Mucha gente tiene la idea absurda que vivir en el país del tío Sam es el paraíso. La realidad es que uno tiene que tener 2 trabajos para medio vivir. Estar allá es muy caro, y siendo un ilegal no tienes acceso a trabajos bien pagados. El último año estuve trabajando en un negocio que separa la fruta según la calidad, y por las noches trabajaba en una cadena de comida rápida. Como dije, vivir allá no es precisamente barato y ahorrar se vuelve una tarea titánica. Así que cuando me aventaron de regreso lo único que tenía eran unos cuantos cientos de dólares. Afortunadamente, hice buenos amigos, uno de ellos vendió todo lo que encontró en la habitación que yo rentaba y me envió ese dinero. Eran como $700. Sabía que tenía que encontrar trabajo, pues esos dólares se me iban a terminar más temprano que tarde. Busqué en Facebook y encontré una franquicia farmacéutica que requería guardias nocturnos para 3 de sus sucursales. Me gustaría dar el nombre de la farmacia donde trabajo, pero no vaya a ser que se den cuenta y terminen corriéndome del trabajo. En fin, mandé un mensaje a la persona que había publicado la vacante, me respondieron rápido y me citaron para una entrevista al día siguiente. El punto de reunión estaba en el centro de la ciudad. Llegué temprano, 10 minutos antes de la hora pactada. La persona ya estaba ahí. Me invitó a pasar a la oficina. Me hizo preguntas sobre mi experiencia laboral y sobre mis motivos para querer el trabajo. Le expliqué mi situación. El entrevistador me dejó muy en claro que la paga estaba realmente lejos de lo que yo estaba ganando en Estados Unidos. Le dije que no había problema, ya que el horario nocturno me permitiría hacer algunos trabajos por mi cuenta durante la tarde y así poder tener más solvencia. Me dieron el empleo. Me dijeron que me presentara esa noche a las 9:30 en una de las sucursales, una que estaba ubicada bastante cerca de donde yo estaba rentando. Eso me agradó, ya que así no tendría que gastar en transporte. Esa primera noche llegué 10 minutos antes. Me recibió el gerente de la sucursal, me explicó rápidamente cuáles serían mis funciones y también me dijo que mi turno terminaba a las 7 de la mañana. El gerente era bastante agradable, inclusive me dijo que en la cocina me había dejado algo para cenar. Eran las 9:45 cuando me dijo que tenía que sacar la basura y llevarla a la parte de atrás del estacionamiento. Esto se hacía así para aprovechar la vuelta y dar un recorrido esperando detectar alguna actividad sospechosa en el área.
En lo que fui, el gerente realizó el corte de caja. En cuanto regresé, la vendedora y el gerente ya estaban listos para que yo les diera salida. Los revisé delante de la cámara, ya saben, por si habían tomado alguna cosa sin pagar. La vendedora salió, el gerente puso la alarma y se dirigió a la salida. Antes de cerrar la puerta me dijo que si tenía alguna duda sobre mis actividades podía encontrar una lista debajo del teclado de la caja principal. Él había anotado todo lo que yo debía hacer durante el turno. A las 10:05 se alarmó la tienda y me quedé completamente solo dentro de la farmacia. El lugar no era precisamente grande, pero sí cabían al menos 2 Oxxos dentro. Proseguí con el apagado de luces, únicamente se podían quedar encendidas 3 luces, la de la cocina, la de los medicamentos y la del pasillo que conectaba el baño con la cocina. La farmacia no tenía cortina metálica, así que el interior se iluminaba con las luces de la calle, por eso solo 3 luces se quedaban encendidas. Una de mis actividades era frentear la mercancía. Esto significa que no voy a rellenar el producto, solo había que acomodar la mercancía que ya estaba ahí para que pareciera que el anaquel estaba lleno. Comencé con los tintes de cabello. El trabajo estaba resultado bastante sencillo. A las 11 de la noche fui al área de los medicamentos para tomar el teléfono y comunicarme con la central. Debía llamar cada cierto tiempo para informar que todo estaba bien. El joven que tomó mi llamada notó que yo era nuevo. Me dio la bienvenida y me dijo que era sumamente importante yo me comunicara a las horas que debía hacerlo, con un margen de 2 minutos antes o después. Me dejó en claro que si no me comunicaba se tomaría como si hubiera ocurrido una incidencia y que inmediatamente enviarían a alguien. Eso generaba un gasto importante y que si no me había pasado nada ese gasto lo descontarían semanalmente de mi sueldo. También me dijo que si llamaba fuera de tiempo nadie iba a tomar la llamada. Por tanto, si había una emergencia debía presionar un botón rojo que estaba justo al lado del teléfono. Que solo lo hiciera si yo sentía que mi integridad física estaba comprometida. Le agradecí la información. Antes de colgar me preguntó si yo creía en fantasmas. No supe qué responderle, ciertamente no me esperaba una pregunta así, insistió con la pregunta, yo le dije que no, entonces me respondió, deberías. La llamada terminó en ese momento. La verdad me quedé un poco nervioso después de eso. Pasada la 1 de la mañana fui a la cocina a revisar qué era lo que el gerente me había dejado para cenar. Era una porción de arroz, algunas rebanadas de tomate y 1 litro de agua de fresa. Metí la comida al microondas mientras tomaba algunos hielos para que el agua de fruta estuviera fría. Entonces pude escuchar que la puerta de la entrada se movió. Eso me alarmó bastante pues se supone que la alarma debe de sonar en caso de alguien intente entrar. Caminé despacio por el pasillo, pasé de largo el baño y di vuelta a la izquierda. Detrás de mí estaba la puerta de la bodega y de frente estaba otro pasillo. Avancé sin hacer ningún ruido. Al final del pasillo hay 2 puertas más. Una te permite entrar a la parte trasera de los refrigeradores y la otra es para salir a los pasillos. Abrí un poco la puerta que lleva a los pasillos, lo hice con cuidado, me asomé y vi la puerta cerrada. Entonces un agudo ruido me hizo brincar de susto. Era el microondas, mi comida ya estaba lista. Maldije un poco y luego me reí mientras caminaba de regreso a la cocina. Comí mis alimentos con calma. Faltaban algunos minutos para las 3 de la mañana y había que hacer otra llamada a la central. Me faltaba poco para terminar de frentear los desodorantes y rastrillo así que apuré para acabar. Después fui al área de los medicamentos, levanté el teléfono y marqué. Me contestó una mujer, le reporté que todo estaba en orden. Me preguntó quién me había contestado cuando llamé por primera vez. En el sistema aparecía que yo me había comunicado, pero no había quedado registro de la llamada. Le dije que había sido un muchacho. La mujer se quedó callada por un segundo, después me dijo que estaba bien y terminó la llamada. Más o menos como a las 4 de la mañana me dieron ganas de ir al baño así que fui. Cuando iba caminando por el pasillo, antes de dar vueltas sentí como si alguien estuviera parado detrás de mí, como si de la puerta que lleva a los refrigeradores hubiera salido alguien.
No tuve el valor para voltear, así que aceleré el paso. Cada vez sentía la mirada más cerca, como si quien sea que estuviera detrás de mí intentara atraparme. En cuanto di vuelta al final del pasillo, corrí y me encerré en el baño. Mi corazón estaba latiendo con fuerza. Por un momento creí que me iba a desmayar. Hasta se me quitaron las ganas de ir al baño. Me enjuagué la cara y me miré en el espejo. Me decía a mí mismo que todo era mi imaginación. Pasó un buen rato para que pudiera tranquilizarme. Cuando estaba decidido a salir, se escuchó cómo golpearon por fuera la puerta del baño. No era mi imaginación, alguien estaba ahí afuera. Entonces vi cómo la manija comenzó a girar. Querían entrar al baño. Me dio una crisis de nervios. Retrocedí hasta pegarme a una esquina y ahí me agaché esperando lo peor. Perdí la noción del tiempo. Entonces sonó la alarma de mi teléfono. Eran las 6:30. Había estado más de 2 horas encerrado en el baño. Me levanté, agarré valor y abrí la puerta con fuerza. No había nadie afuera. Me asomé y tampoco vi a nadie en el pasillo. Caminé hasta dar vuelta, nada. Salí a los pasillos. Yo estaba completamente solo en la farmacia. A las 6:45 llegó un trabajador a abrir la farmacia. Era el subgerente. No quise contarle mi experiencia. La única incidencia que le reporté fue que la central me había dicho que no sabían quién había tomado la primera llamada que hice. El subgerente me preguntó si me había contestado un hombre, a lo que le respondí que sí. El subgerente me dijo que, durante el turno nocturno, en la central solo trabajan mujeres, que antes trabajaba un muchacho, pero una noche murió de un infarto al corazón. El subgerente me preguntó si yo creía en fantasmas, a lo que le respondí que no. Entonces me miró fijamente y me respondió, pues deberías. Hemos llegado al final de este video. Deja tu comentario en la sección de abajo sobre lo que piensas de este tema. Sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.